Buenas noches, profe. Buenas noches para todos. Muy buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. Viernes, cierre de semana. 36 conectados a esta hora. Vamos a esperar un par de minutos más mientras se conectan más compañeros. Yo le voy dando los saludos a Iván Herrera, Isbeth, Viviana, Lady, salió. Cris, ahí llegó. Niceida, Niceida, desde Panamá. Muy buenas noches, profe. Espero que todos se encuentren excelente el día de hoy. Regularmente los viernes esperamos poca asistencia. Regularmente las personas los viernes por la tarde, noche ya se desconectan para poder descansar, sobre todo los que trabajan de lunes a viernes. Pero aquí estamos ustedes y yo juiciosos, dispuestos a avanzar el día de hoy con nuestra jornada. Seguimos avanzando en nuestro módulo número 1, Fundamentos de la Pedagogía. Y bueno, vamos a esperar unos minutos más a ver que se nos conecte un poco más de personal para dar inicio. 2, 3 minuticos adicionales. Listo, ahí se les envió el recordatorio al grupo de WhatsApp que estamos conectados el día de hoy, que tenemos una nueva sesión. Muy buenas noches, profe Diógenes. Hola Trino, hola Iván, Oscar, Yasmit, Elis. Muy buenas noches para todos. Sí, claro que sí, profe Iván Coral. Después de que tú realizas tu aporte para la certificación, eh, envías el capture del comprobante a tu asesor.
Si no tienes un asesor directo, se lo puedes enviar, puedes comunicarte con uno de los administradores de los grupos de WhatsApp en lo que estás y le envías el comprobante a esa persona. Regularmente está el coordinador Ricardo San Miguel y 2 o 3 personas más que ejercen como asesores para este diplomado. Profe Diógenes, no te preocupes que al finalizar la sesión del día de hoy, nuestro coordinador Ricardo San Miguel va a estar informando acerca de los medios de pago o cómo pueden obtenerlos para que puedan hacerlos a través de transferencia, Nequi, Bancolombia, Western Union y todos los medios que estén habilitados. ¿Viste? Hola Erika, muy buenas noches. Hola Dina, hola Ximena, Luzmila. Lo importante es que estén muy atentos a la sesión de hoy y que obviamente al finalizar la sesión no se desconecten para que les puedan dar la información pertinente. Muy bien, listo. Vamos a dar inicio, vamos a compartir pantalla. Ok, por favor me confirma que está viendo mi pantalla para poder avanzar. Muy buenas tardes, Guillermo, Diana, Ercilia, Carolina, Hernán, Ruby. Muy buenas tardes para todos. Para todas esas personas que están interesadas en la certificación, recuerden que se hace o se obtiene más bien a través de un aporte mínimo que usted hace de tipo y de carácter social con la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica. El valor se los están confirmando al finalizar la sesión el día de hoy, cuando les amplíen esta información que yo les estoy dando. Y recuerde que este aporte no solamente le favorece a usted para la obtención de su certificación, sino que es un acto muy altruista de su parte para que otras personas que quizá no tengan la facilidad para adquirir la certificación puedan beneficiarse de la corporación y además la corporación pueda mantener estas salas abiertas con sus docentes aquí presencial de lunes a viernes como regularmente lo venimos haciendo. Trabajamos realmente para brindarle la mejor calidad educativa en las áreas de formación que orientamos y le recordamos que tenemos presencia en todas nuestras redes sociales como @diplomadossil en Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn y TikTok. Si veo la pantalla, si la veo, excelente. Bueno, el día de ayer hicimos un recorrido a nivel de historia de la pedagogía muy explícito a través de los siglos que vemos proyectados en la línea de tiempo que tenemos en pantalla. Y para el día de hoy vamos a seguir avanzando. Ayer también hicimos una introducción a las principales corrientes pedagógicas y estuvimos hablando de la educación tradicional. Decíamos que era unidireccional, que tenía ciertas características que trataban de responder a necesidades del entorno, eh, que era de cierto modo autoritaria, eh, bastante parcial, porque también las características de la época lo ameritaban, dado que el conocimiento no estaba dado al público como lo está al día de hoy. Entonces, esos eran unos de los limitantes de la pedagogía tradicional y que posteriormente empezó a evolucionar
a través de los pensamientos un poco más liberales, como dice nuestra siguiente corriente pedagógica, de ciertos precursores, de ciertos formadores que no estaban tan de acuerdo con que el estudiante fuese un receptor pasivo dentro del proceso. Personas como John Locke, Jean-Jacques Rousseau pensaban que el estudiante debía tener voz y voto dentro de su proceso de formación y que no era procedente que se mantuviesen sentados simplemente recepcionando una cantidad de información que no iban a encontrar la forma de procesar porque no se podía poner en práctica de manera directa. A través de estos postulados, entonces, Luke y Rousseau empiezan a plantear lo que se le conoció posteriormente como pedagogía humanista. La pedagogía humanista tiene como finalidad promover el desarrollo integral del individuo. Entonces ya allí empezamos a tener la palabrita desarrollo integral. Empezamos a hablar de este concepto que es tan común en la actualidad, pero que hasta ese momento, hasta ese punto de la historia, eh, no teníamos nosotros una claridad sobre lo que significaba un desarrollo integral, ¿no? Sabemos que para esta época la psicología ya empezaba a influenciar el campo pedagógico y además de Luke y Rousseau, integran a la pedagogía humanista pensadores como Carl Rogers y Abraham Maslow. Estos llegan con unos pensamientos revolucionarios para lo que sería la pedagogía tradicional de la época, ¿sí? Se venía dando una secuencia educativa que buscaba simplemente insertar información en el individuo, pero la pedagogía humanista empieza a romper todos esos esquemas y presenta al estudiante como un sujeto que puede tener participación activa dentro de su proceso de formación. Eso era algo que no se contemplaba y la pedagogía tradicional trasciende tanto en el tiempo hasta incluso finales del siglo XX por el simple hecho de que los docentes de la época no concebían el hecho de formar a sus estudiantes desde otra perspectiva. Aunque esta pedagogía humanista no buscaba desestimar lo que la pedagogía tradicional venía haciendo, sí requería que para los cambios que posteriormente se vislumbraban en la sociedad, el individuo pudiese tener autonomía, capacidad de decisión, desarrollo de su pensamiento creativo y sobre todo un pensamiento, un crecimiento personal que le permitiera priorizar bienestar emocional y bienestar social. Dos cosas que eran puntuales para lo que recurrentemente los discursos administrativos y políticos de la época visionaban que iba a ser el futuro de la sociedad del momento. Entonces, por obvias razones, el humanismo empieza a decir que el proceso formativo debe estar centrado en el estudiante, que se deben atender sus necesidades, que hay que desarrollar el potencial humano al máximo, de pronto en ese momento sin entender mucho acerca de lo que hoy se conoce como competencias en todo ámbito, porque no solamente se insertaban en el ámbito laboral, miren que hablamos de una autonomía y de un bienestar emocional. Entonces, eso tiene que ver mucho con ese desarrollo del ser que se le empezó a llamar desarrollo integral, pero que hasta ese momento no se había determinado cuántos entes entraban a jugar o a ser parte de ese desarrollo integral. Em, Había también un énfasis en que se requería ahondar en el fomento de valores como el respeto, la empatía y la confianza del individuo en él, en su compañero y en el docente. Entonces, el docente desciende de la plataforma en donde lo había montado el tradicionalismo
y vuelve a estar al nivel del estudiante. O más bien no vuelve, sino pasa a estar. Pasa a estar al nivel del estudiante y entonces el estudiante pasa a una fase de autodescubrimiento orientada por el maestro y también el maestro pasa a una fase de motivación hacia el proceso formativo del individuo. Lo que verdaderamente impacta esa pedagogía liberal humanista, aunque se entra en una discusión bastante grande en ese momento, y es que la sociedad que tenían en ese instante no estaba preparada para formar de esa manera. Sin embargo, estos pensadores que se atrevieron a revolucionar el campo pedagógico, digamos que contraatacaban ese pensamiento argumentando que ellos no estaban formando para el hoy, sino para el mañana. Entonces, es un pensamiento que se extiende y que se ata de una forma u otra a la pedagogía humanista o liberal y entonces empieza a impulsar los procesos formativos de ese instante, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, y que se extiende hasta el siglo XX. Nuevamente resalto que, aunque estas corrientes pedagógicas estén presentes a lo largo de varios siglos, no significa que uno, en ese transcurso de tiempo, tengan la misma fuerza que cuando surgieron, y dos, em, de una u otra forma, los promotores de este tipo de pensamientos pedagógicos lo que iban era haciendo pruebas de ensayo y error a lo largo del tiempo. Y de hecho muchos de ellos participaron no solamente en la propuesta de una sola corriente pedagógica, sino que fueron precursores de dos y tres corrientes, como es el caso de John Dewey, como es el caso de María Montessori, como es el caso de Piaget y como es el caso de Vygotsky, por mencionar algunos ejemplos de lo que eran las propuestas pedagógicas de la época. Bueno, vamos a observar un video acerca de esta pedagogía humanista para que podamos, además de hacer un contraste, también afianzar algunos aspectos que hemos mencionado. Bien. Muy buenas tardes, profe Marta. Profe Juan Pablo, te puedes comunicar a los números de WhatsApp de las personas que aparecen como asesoras en, valga la redundancia, los grupos de WhatsApp en los que estás vinculado, bien sea el grupo logístico administrativo o el grupo académico. Más tarde vamos a tener la intervención de nuestro coordinador, entonces él les puede ampliar la información al respecto. ¿Listo? Que es importante que no nos desconectemos y que estemos atentos a la información que se va a dar. Bien, si bien la pedagogía liberal o humanista no fue algo que se quedó para siempre, sí fue la revolución del cambio, sí fue el punto de partida, sí fue el punto de partida para que se empezaran a gestar cambios reales
en el campo formativo. Entonces, a partir de esta pedagogía humanista, nos desprendemos hacia la escuela nueva o escuela activa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Para esta escuela nueva o escuela activa, tenemos como precursores a John Dewey, María Montessori y Ovid de Clore, donde los que mayormente hacen fuerza son Dewey y Montessori, teniendo en cuenta también que cada uno de ellos plantea la posibilidad o la necesidad más bien de continuar con los postulados que la pedagogía humanista sugería, pero también teniendo en cuenta que había que mm, introducir los procesos hacia un ámbito participativo de experimentación donde el aprendizaje activo fuera el protagonista, donde el estudiante fuera el protagonista y obviamente esto dependía 100% de la experimentación y de la experiencia que adquirieran los individuos a través de estos procesos. ¿Qué buscaba la pedagogía de la escuela nueva o escuela activa? Bueno, traducir obviamente los, vamos a decirle, estragos que había dejado la pedagogía tradicional por la forma en la que se había habituado al individuo a aprender. Una vez que se empieza un proceso de una forma y el individuo se acostumbra, es difícil sacarlo de ese entorno y desacostumbrarlo para poderlo introducir a un nuevo campo donde los procesos se dan de una forma diferente. Entonces, fue complejo que las escuelas, que los maestros de la época y que los estudiantes mismos pudieran entender que la escuela nueva o activa buscaba precisamente eso, que el estudiante fuera un ente activo y no el ente pasivo que se vino trabajando por mucho tiempo en el tradicionalismo. Además de eso, de ese enfoque activo y participativo, buscaba que el estudiante pudiese experimentar y que a través de su experiencia pudiese primero cuestionarse, ¿no? ¿Cierto? Preguntarse cosas, pudiese plantear hipótesis y pudiese hallar resultados, respuestas o soluciones. Y esas cositas nos llevaban entonces a que el estudiante realmente estaba atravesando un proceso investigativo. Así que la investigación empezó a ser una socia directa de la formación a través de la escuela nueva y activa. Y entonces el maestro empieza a tomar un rol de guía y orientador, un rol de facilitador del conocimiento, más que un conocedor o sabedor de las temáticas que se abordaban en clase. Exactamente, profe Diógenes. Y estamos viendo que a través del tiempo eso fue lo que empezó a hacer la educación. ¿Qué empezó a enfatizar la escuela nueva? Que había que educar al estudiante para la vida y para la resolución de problemas reales. Entonces, el punto de partida fue el humanismo, pero la escuela nueva le dio continuidad a esa intención inicial del humanismo que de pronto le faltó fuerza y que obviamente ya luego fue quedando relegada en el tiempo, porque así pasa con todo, aunque sea muy bueno suele modificarse para poder seguir avanzando. Bien, vamos a reforzar un poco el ámbito de la escuela nueva, pero vamos a ver, además de qué es la escuela nueva, vamos a ver un poquito de la pedagogía Montessori y de la pedagogía de John Dewey. Me permiten un segundo acá.
Listo, entonces, no vamos a perder de vista el hecho de que, aunque muchas de las corrientes que estamos analizando tienen un teórico principal o un precursor o dos o tres precursores fundamentales, eh, verdaderamente fueron influenciados por pensamientos de muchos autores. ¿Por qué? Porque evidentemente eran momentos de cambio social en los que se estaban planteando posibilidades de avance y al tratarse de la educación, motor de cambio de la sociedad, realmente había una, digamos, una prisa o una necesidad de urgencia de encontrar el método más viable para consolidar cambios reales en las estructuras sociales. Que se dieran o no, obviamente no es el punto de discusión en el momento, sino lo que estas corrientes aportaron y lo que actualmente siguen aportando, porque están vigentes y siguen haciendo parte de nuestra realidad, independientemente de que surjan en el siglo XVII, XVIII. No quiere decir que como pedagogías clásicas no se puedan tener en cuenta, que podemos echar mano, como digo yo, de lo que esas pedagogías aporten y sea relevante para suplir las necesidades actuales del hoy. Vamos a resaltar también, así como vimos que esto estaba nutrido, cada uno de los precursores de esta corriente, digamos que tomó su propio camino y empezó a realizar sus propios estudios. Entonces vamos a analizar un poquito también la pedagogía Montessori y qué era lo que esta señora, que era bastante inquieta y recursiva, pero que entendía sobre todo que el individuo debe desarrollarse en total libertad, que fue lo que ella entonces empezó a plantear a partir de su método basado en una serie de estudios, porque nada de esto se planteaba a la ligera. Siempre todo tenía un respaldo académico. Bueno, como vemos, la parte en la que la escuela activa está presente en el método Montessori es evidente, porque efectivamente la experiencia es 100% parte del proceso. Sin embargo, un momento, por favor. Gracias. Listo. Sin embargo, esto está presente porque obviamente Montessori es precursora de la escuela nueva. Pero ella empieza a agregar sus propios matices, sus propias características a su método y está en establecer un entorno seguro, apto, diseñado específicamente para que el individuo desarrolle autonomía, seguridad e independencia a la vez que obtiene experiencias que nutren sus procesos de aprendizaje. Entonces, esta caracterización hizo único al método Montessori y cada uno de los experimentos o fases o procesos de experimentación que ella ejecutaba con sus poblaciones arrojaban unos nuevos resultados, unos nuevos indicadores que el método debía seguir. De tal forma que al día de hoy el método Montessori, al estar presente en muchas escuelas privadas, pero que tienen que recogen de manera personalizada a sus estudiantes, eh, hacen que, hacen que este tipo de educación entonces sea un poco más costosa a nivel de precio, ¿no? De moneda como tal, porque claramente requiere que el docente esté muy atento al proceso del estudiante. De hecho, este método requiere
el uso de unas bitácoras en donde el maestro registra el comportamiento usual o inusual del individuo para poder también establecer a futuro un progreso. Entonces, eso hace que este método sea un poco más de cuidado, ¿sí? Debe ser un proceso cuidadoso y no se puede abordar como se hace hoy en día en las escuelas con una población de 35 a 45 estudiantes en aula. Bueno, vamos a compartir pantalla nuevamente y vamos a darle continuidad a lo que veníamos hablando. Pasada esta escuela nueva, profesora, en China se aplica este método. Digamos que puede que tenga una influencia, pero de hecho ellos tienen un método propio que les surte efecto para las necesidades de su sociedad. Recordemos que estas personas como sociedad van años delante de nosotros en avances sociales, tecnológicos, en procesos formativos. Y bueno, la mayoría de sus procesos formativos están enfocados en la intencionalidad inicial de la escuela cuando se creó, que era la producción en serie de individuos que respondieran a unas necesidades laborales. Yo diría que la única diferencia es que ellos como sociedad tienen un progreso a nivel de disciplina, orden y estructura, son muy metódicos, y que lo único nuevo que tienen dentro de sus procesos formativos es que sí se preocupan por trabajar el pensamiento crítico y creativo, sobre todo para desarrollar en el individuo la capacidad de proponer, porque obviamente esas propuestas son los que los llevan a la innovación. Entonces, no estoy muy segura de que el método Montessori sea algo aplicable en esa sociedad, no porque haya ido allá, sino porque lo que se documenta en redes y lo que uno alcanza a leer e investigar no concuerda con lo que a veces algunas personas suelen decir. Claro que sí, profe Marta. De hecho, esto es un método que es muy favorable para trabajar a partir de eh, escuelas rurales donde hay multigrado, donde una sola docente es docente multigrado, es decir, que puede trabajar en un mismo salón, primero, segundo, tercero, cuarto y hasta quinto. Por lo que la población no es tan amplia. Entonces, toca que se estructure de esa manera. Bueno, entonces pasamos de la escuela nueva a tres corrientes que tuvieron relación una con la otra por sus precursores, por las propuestas y por las polémicas que generaron también en su momento. Reitero nuevamente, todas estas corrientes de pensamiento pedagógico surgen como respuesta a una necesidad inmediata de la sociedad del momento. Y también recordemos que se ubican en locaciones específicas, es decir, si una surge en Italia, la otra podía surgir en España, la otra podía surgir en Portugal, ¿sí? No era que todas estas corrientes se daban en un mismo lugar al mismo tiempo, no. O que una se acababa y la otra empezaba, no. Los pensadores tienen orígenes diferentes a nivel geográfico y por lo tanto sus propuestas también están localizadas en lugares alejados de manera remota hasta el punto en el que el conocimiento fluye
digamos que se expande de acuerdo a los medios que hubiese en el momento para que se expandieran, y entonces es donde llega a otros lugares y se empieza a ejecutar. Entonces, en el siglo XX surgen estas tres corrientes muy controversiales: el conductismo, el constructivismo y el cognitivismo. La primera de ellas es el conductismo, que toma como punto de partida algunos aspectos de la escuela tradicional en donde la autoridad era funcional para controlar a la población, para mantener muchos niños en un solo aula, y también respalda la teoría de Skinner de manipular de cierta forma la conducta de los individuos. Este, este personaje científico se dio cuenta estudiando a los individuos, primero con animales y luego con seres humanos, que la conducta, lo que el individuo iba a hacer, o sea, a poner en práctica, se podía mm, predecir de acuerdo a los estímulos que uno mismo le daba a ese individuo. Entonces, trabajaba con los métodos de estímulo y refuerzo, en donde había estímulos positivos y negativos y refuerzos positivos y negativos. Es aquí donde se le daba, por decirlo de algún modo, un premio o castigo a los individuos por la realización de una actividad específica. Entonces, este señor empezó estudiando ratitas, estudiando ratitas en el laboratorio, luego perros, perritos, y posteriormente pasó a estudiar seres humanos, basándose en los resultados que ya anteriormente le habían dado sus estudios con animales. Entonces, como se manejaba la teoría de que los seres humanos pertenecemos al reino animalia y que no diferimos de las razas animales por el simple hecho de que tenemos capacidad de raciocinio. Entonces, él buscó probar cómo éramos diferentes en ese aspecto y si el estímulo-respuesta con nosotros no funcionaba o funcionaba igual y se podía condicionar de la misma forma el comportamiento humano. Y resultó que sí, que definitivamente cuando se le estimulaba al individuo a partir de algo relacionado con lo que él iba a ejecutar, de acuerdo a el estímulo positivo o negativo que se le diera a ese individuo posterior al resultado de la realización de esa actividad, se podía determinar su conducta en el futuro. Obviamente después de una serie de aplicación de X o Y prueba. Bien, vamos a observar un video acerca del conductismo para que podamos comprender de manera más amplia a través de los experimentos que realizaba Skinner y Watson, qué era lo que realmente buscaban ellos con sus estudios. ¿Cuál de estas corrientes pedagógicas es la más común o más utilizada? Al finalizar la explicación de las varias corrientes que vamos a estar hablando el día de hoy, le vamos a dar respuesta a esa pregunta, profe Juan. Yo regularmente no suelo utilizar una corriente pedagógica en sí, sino que suelo ser más fanática de lo que se conoce como pedagogías emergentes, en el que hago uso de unas metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en competencias y el aprendizaje basado en juegos. Si tú fusionas estas metodologías, vas a obtener resultados similares a los que te da trabajar basado en el aprendizaje significativo, pero con menos limitantes que si trabajas una pedagogía específica. Entonces, esa amalgama de metodologías me permite a mí ser flexible en muchos aspectos, pero obtener resultados muy positivos en la gran mayoría de planeaciones y desarrollos temáticos de mi asignatura. Obviamente debemos entender también
que mi asignatura tiene una característica práctica. Hasta luego. Tiene una característica práctica y que además está asociada directamente con el desarrollo del ser, de la sensibilidad, de lo estético y además de eso es subjetiva. Supongo que no puede funcionar de la misma forma en matemáticas que en ciencias, aunque yo considero que desde el arte se puede trabajar toda asignatura. Pero bueno, no me hagas caso de manera directa porque para esto toca ejecutar ciertas acciones como de ensayo y error para poder acomodarte al modelo. Bueno, vamos a observar el conductismo de John B. Watson y vamos a observar el condicionamiento operante de Skinner. Con estas dos propuestas se fundamenta ese postulado del conductismo. Oh. Bien, entonces primero vamos a analizar el conductismo de John B. Watson. Lo que veo en la mayoría de las clases en universidad y colegio es que el docente entrega un conocimiento, despeja unas dudas y listo. Esto encaja en cuál modelo. En el modelo constructivista, profe Juan. La mayoría de las instituciones están basadas en el modelo pedagógico del constructivismo, basado en unos conocimientos previos del individuo. Bueno, no nos adelantemos, vamos a ir por partes. Estamos en el conductismo, luego vamos a pasar al constructivismo y luego al cognitivismo. Entonces ya ahí vamos a ampliar, a despejar un poco tu inquietud, tu interrogante. Entonces, conductismo de John B. Watson, que es uno de los precursores del conductismo. Y luego vamos a analizar el de Skinner. Y resulta que si nos ponemos a pensar, según esta teoría un poco loquísima de nuestro señor Watson, la mayoría de las cosas por las que nosotros estamos condicionados, que no sabemos que estamos condicionados, son reales. Es decir, este señor decía que realmente no teníamos, y estaba de acuerdo también el señor Skinner con esto, que realmente no teníamos lo que se le conoce como libre albedrío. Sí que, ay, no, yo tengo libre albedrío y soy libre de decidir lo que yo quiera. Que eso es una falacia, que realmente nuestras decisiones siempre están influenciadas, sí o sí, por el entorno, por el medio, ¿verdad? Que muchas veces las cosas que vemos, olemos, escuchamos o sentimos nos hacen cuestionarnos nuestras propias opiniones y que sesgan nuestras decisiones. Es por eso que terminamos usando la ropa en tendencia o cambiando nuestra moto por una que esté más de moda, con una cilindrada mejor, o comprando un carro de X o Y marca con X o Y color, porque empezamos a ser influenciados de una u otra forma por eso que está en el entorno, que está en el ambiente. Así que realmente no tenemos el libre albedrío que creemos que tenemos, solamente tenemos opiniones sesgadas por lo que es común en nuestro entorno inmediato. Sí, lamento decepcionarte, pero ninguna de tus decisiones son realmente objetivas a partir de tus gustos.
suelen estar mediadas por los estímulos del medio. Entonces, yo tengo una moto X o Y porque resulta que en mi afán de encontrar una moto que se adaptara a mis requerimientos, empecé a ver repetitivamente en el espacio una moto que me empezó a gustar y fui a analizar las características de esa moto y resultó que tenía características muy similares a las que yo necesitaba en una moto, así que opté por comprar esa moto en particular. ¿Tenía otras opciones? Sí, pero como esa se me metió en la cabeza, está inserta por el cilindraje, por el estilo, por el color, porque era negro mate, por no sé qué, entonces terminé comprando esa moto y no otra de las muchas otras, bueno, no muchas otras, de las otras que había contemplado. Y luego tú caes en cuenta que ves un carro rojo, Mazda CX-30, te gustó, tiene algo que te agradó, y luego de repente empiezas a ver el bendito Mazda rojo CX-30 en todos lados, como si lo estuviera regalando el Sisbén, ¿sí? O que ves una moto de marca X, tal color, y luego de repente tu mirada, tu vista empieza a enfocar en todos lados esa misma moto de ese mismo color. Y lo mismo sucede con la ropa, con los accesorios, con los teléfonos celulares, con los lugares a los que vas a visitar, etcétera. Eso también es condicionamiento, solamente que está externo a la escuela y a cómo se suele usar en pedagogía. Pero básicamente es eso. Ahora vamos a analizar el condicionamiento operante de Skinner, que también tiene unos matices interesantes. Es real dentro de lo que existe. Muy buenas noches, Luis Alberto. Bienvenido. Bueno, y acá obviamente de este lado vemos lo que tiene que ver con los estímulos. Entonces, refuerzos positivos y negativos a partir de los estímulos que se tienen y cómo reacciona el individuo a partir de eso. Les pregunto, tengo un vecino que armó la parranda temprano. ¿Se escucha en el fondo? La música, por favor, me avisa para mirar si tomo decisiones de mi posición actual. Excelente, espectacular. Bien, yo sí lo estoy escuchando, así que si a veces, si se me va la mente así de repentón para allá, para los vallenaticos que está poniendo el vecino, no me culpen, culpen al vecino. No, mentiras. Listo, vamos a seguir por acá. Bien, entonces, ¿cómo se veía reflejado este conductismo en la rutina académica? Eh, a partir de esos estudios de que el comportamiento observable de los individuos también podía ser modificable a partir de los estímulos, empezamos a introducir en la educación lo que se le conoce como refuerzos o castigos a partir de unas tareas o actividades asignadas a los estudiantes. Por lo cual, yo le podía decir al estudiante, asignar un compromiso para la casa que investigara, recorta y pega, no sé, las principales máquinas que existieron en la Revolución Industrial. E investiga quiénes fueron sus creadores y en qué año se crearon. Bien, eso es una tarea en casa. Resultó que el estudiante llegó al aula y llegó sin la tarea, ¿no? Muchos trajeron la tarea, otros cuantos no trajeron la tarea. Por lo tanto, a lo que se hizo la retroalimentación, la participación en clase, no todos podían participar porque no todos tenían la actividad desarrollada. Por lo tanto,
yo como docente me veía obligada a tomar decisiones respecto a esos que no hicieron o no cumplieron con su responsabilidad, y esas decisiones solían estar asociadas a establecer una calificación alfanumérica a ese individuo. Cuando se calificaba con excelente, sobresaliente, aceptable y deficiente, ¿verdad? Eso era una escala que resultaba de este condicionamiento. Otro ejemplo del condicionamiento es las recurrentes amenazas a raíz de la conducta de un individuo en el aula. Entonces, si te sigues portando así de mal, te voy a citar el acudiente; si te sigues portando así de mal, te voy a llevar a coordinación; voy a pasar tu reporte a rectoría para que te suspendan; definitivamente, si te sigues portando así, te voy a sacar de clase. Todos esos son estímulos negativos que está recibiendo el individuo. Ahora, profe, ¿se sigue utilizando el conductismo en la actualidad? Sí, es muy utilizado, apetecido y de hecho útil, porque para poblaciones tan grandes, sobre todo las de las escuelas públicas, en las que manejamos una población superior a 40 estudiantes, el lenguaje natural del docente es el lenguaje que su cerebro le va a recordar. Y a nosotros nuestro cerebro nos recuerda que fuimos instruidos a partir de ese estímulo de castigo, del refuerzo y castigo. ¿Ya? Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros para trabajar desde el conductismo, pero sin entrar en la vulneración de los derechos del estudiante? Trabajar a través de refuerzos positivos, ¿sí? Cambiar el lenguaje de: si te sigues portando mal, te voy a reportar a coordinación, y más bien decirle al estudiante: ¿por qué te estás portando de esa manera si tú eres un niño con muy buena conducta en mi clase? ¿Por qué tienes esa actitud tan grosera el día de hoy si recuerda que tú eres un niño que suele colaborar con sus compañeros y ser muy atento en clase? Todo lo negativo que le vayamos a decir, vincularlo hacia un estímulo o un refuerzo positivo para que eso empiece a calar en la mente del estudiante, porque resulta que el grado de sensibilidad que tienen los chicos de hoy en día no es el mismo que tenían los chicos de hace 20 años, porque su nivel de resiliencia y adaptabilidad ha cambiado de acuerdo a el contexto en el que se han criado. Entonces, no va a funcionar de la misma forma como nos educaron a nosotros querer educar a esta generación. Falso de toda falsedad. Profe, disculpen, Sí, estoy señor. aprovechando y que la voy tomando como agüita. ¿Me regalas un minutico? Trataré de no pasarme, ¿sí? Listo, tranquilo, Sí, adelante. profe. Es que, bueno, ayer bueno, han salido muchas inquietudes durante el día de hoy, entonces por eso quería intervenir en el intermedio de la clase. Usted me disculpa, profe. Ya sabe que la regla es al final, pero a veces toca así, porque Listo, entonces hay listo. muchas inquietudes y me imagino que hay muchos egresados porque me preguntan que si ha cambiado el asesor o quién es el asesor y todo eso. Entonces les voy a mencionar los asesores, compañeros, para este diplomado. Lo digo porque a veces los egresados vienen con otro asesor, entonces terminan realizándole la consignación al otro. Entonces, pues, ya les voy a confirmar cuáles son. Son Diana Peña, Rocío Briñez, Mayra Ramos, Gracie Martínez y María Constanza. Bueno, también quería aprovechar para agradecerles el aporte que vienen realizando este grupo. Entonces, estamos muy agradecidos por esos aportes que vienen haciendo para el tema de la certificación. Y quería recordarles que hasta el día de mañana pues, tenemos como ese corte o ¿cómo es que le llamamos acá? Ese pronto pago para que reciban una certificación adicional. Entonces que ya saben que están a tiempo hasta el día de mañana.
Entonces, bueno, eso era lo que quería, profe, pues aprovechar para agradecerles a los compañeros por los aportes que vienen realizando y para que, para que también los demás se animen eh, y para que tengan en cuenta pues, que todavía hay plazo hasta el día de mañana. Jefe, están preguntando en el chat que ¿Sí? a dónde envían los comprobantes, cómo pueden pagar por Western Union y eh, Ok, cómo hacer en- el pago con tarjeta. perfecto. Bueno, los asesores, ellos se están presentando en los grupos de WhatsApp, donde ellos aparecen como administradores. Entonces ellos les envían, por eso si es por Western Union, ellos les envían la cuenta de ellos o la que corresponda. Y para la transferencia le piden un link de pago. Entonces, por ejemplo, si usted reside fuera de Colombia, ¿usted qué hace? Le dice, necesito un link de pago para hacer la transferencia con tarjeta de débito o crédito. Ya, así, necesito un link de pago. Ya él te entiende, él se encarga de hacerte el proceso como tal y hacerte las preguntas que de pronto él necesita saber. Por acá dicen que no escuchan, no sé, dice Carolina, Marcela, Dina, Daniela. Por favor, los demás me confirman si se escucha o no. Se escucha correctamente, jefe, no se preocupe. Sí, ok, listo, profe, gracias. Bueno, una recomendación, compañeros. Ninguno de nuestros asesores o coordinadores les va a pedir a ustedes un código o a pedirles que se cambien de grupo. Entonces tengan mucho cuidado con eso porque les pueden estar hackeando su cuenta de WhatsApp. Entonces, pues ya sabes, si le llegan a pedir un código, no, que te voy a enviar un código para que me digas cuál es, nada de eso. Entonces, porque muchos están haciendo pasar por nosotros, entonces, pues, para que lo tengan en cuenta. Y ya saben, nuestros coordinadores son Diana Peña, Gracie Martínez, Rocío Briñez, Mayra Ramos y María Constanza. No sé si se me escapó alguno. Bueno, profe, yo creo que ya se me acabó el minuto. Gracias, profe, muy amable. Listo, sí, señor, con mucho Bueno, gusto. Igual yo sigo aquí despejando dudas al ok. final. Si alguno tiene otra preguntita al respecto. Mayra Ramos no responde. Profe, con muchísima paciencia, te recordamos que nosotros como corporación manejamos un cúmulo de mensajes muy, muy grande. Entonces, toca estar a la espera de que tu asesor te pueda contestar. Listo. Los números de cuenta regularmente se los suministran al interno. Listo. Se los suministran de manera interna a su chat personal cuando usted le escribe al asesor. Hay algunos que no responden. Vuelvo y le reitero. Si de una u otra forma pasó un día, 2 días y el asesor no le ha respondido, usted trate de comunicarse o con otro asesor o volver a escribirle. Porque resulta que nosotros a veces escribimos, queremos que nos respondan de inmediato y no, ellos van respondiendo en orden de llegada. Entonces, supóngase que usted escribió a las 8 y yo escribí a las 8:30. Mi mensaje va a quedar en cola, ¿verdad? Perdón, y él va a empezar a responder de abajo hacia arriba en orden de llegada. Si usted nuevamente escribe, va a quedar su mensaje más arriba y más arriba y más arriba. Así que va a llegar el punto en el que nunca le van a alcanzar a responder porque usted ha escrito varias veces en un mismo día. Entonces vamos a esperar que esos asesores despejen esos chats y que le puedan dar respuesta a sus solicitudes. ¿Cómo tenemos acceso a los asesores? Profe Juan, tú estás vinculado a unos grupos de WhatsApp. En esos grupos de WhatsApp hay unos administradores, ¿sí? Me imagino que sabes cómo buscar los integrantes del grupo de WhatsApp y los que aparecen como administradores regularmente son los asesores. Entonces tú eliges cualquiera de esos números, les escribes, hola, mi nombre es fulano de tal. Estoy interesado en realizar el pago para la certificación de tal diplomado y ya. Y esperas a que ellos te envíen los números de cuenta. Estos números de cuenta regularmente los envían por los grupos administrativos, por los grupos logísticos en los que ustedes se vinculan de manera primordial. Entonces simplemente es tomar los números de cuenta y luego de hacer el aporte social, responder ese mensaje, el mensaje que envió la persona con los links de pago o los números de cuenta
y decirle, hola, soy fulano de tal, con número de cédula tal, 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 y acabo de realizar mi aporte social para el diplomado Pedagogía y Docencia para no licenciados. Y listo. Usted espera que le respondan, que le aseguro que le van a responder. De igual forma, tienen hasta mañana para el pronto pago y además de eso, ya pueden esperar la otra semana para que les vayan dando respuesta paulatinamente a sus mensajitos. ¿Cómo hacen las personas que no son de Colombia? Ya se los mencionó nuestro coordinador. Te comunicas con el asesor, le mencionas que vas a realizar el pago desde el exterior. Él te va a suministrar los medios disponibles y tú vas a determinar cuál te sirve, si pago PSE, si enlace para pago por tarjeta, Western Union, etcétera. ¿Hay clases mañana? No, profe. Las clases son de lunes a viernes. Nos volveríamos a ver después de hoy, el día lunes de la próxima semana y culminaríamos el día viernes de la próxima semana. ¿Listo? ¿Podría pagar la próxima semana, profe Juan? Esa respuesta te la puede contestar un asesor. Yo que tú hago la diligencia y le escribo a ver qué pasa. El diplomado profe Hammer sale así. La Corporación Internacional Líderes Latinoamérica certifica que fulano de tal, identificado con cédula de ciudadanía tal, 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 cursó y aprobó el diplomado en Pedagogía y Docencia para no licenciados. Y la certificación adicional que se te entrega es de uno de los módulos que están inmersos en la misma formación. Esa se te entrega a nivel de curso, no de diplomado, sino de curso. Profe Gilka, para tú reclamar tu certificado después de realizar el pago, debes, uno, esperar a que se termine el diplomado. Dos, después de terminado el diplomado, tú cuentas 7 días hábiles desde la culminación del diplomado y en los mismos grupos de WhatsApp en donde estás vinculada, allí se envía un enlace de descarga del certificado, donde tú vas a poder descargar tu certificado en formato PDF, solo y únicamente con tu número de cédula sin ningún punto, tal cual como lo registraste, independientemente de que sea cédula de ciudadanía o extranjería o pasaporte, o el documento de identidad que tú suministres, lo vas a poder descargar con tu número de documento, el que le suministraste a la corporación. ¿Bien? Listo, mis profes. Vamos a darle continuidad a nuestra clase. Entonces, cerramos el tema del conductismo diciendo que sí es muy útil utilizarlo actualmente. Es muy común, es uno de los que más se usan, sobre todo para temas de modelamiento de la conducta de los individuos dentro del aula, es decir, para temas de comportamiento, cumplimiento de normas, y todo lo que está relacionado al comportamiento de la persona. Y regularmente suele ser un arma para poder forzar de una forma u otra a que el estudiante trabaje las actividades propuestas. Ahora bien, insisto, aunque yo también le digo a mis estudiantes, fulanito de tal, si no te quedas quieto ya definitivamente te voy a llevar a coordinación porque ya estás demasiado inquieto. Claro, está bien porque hay chicos que realmente son fuertes con el comportamiento, se pasan, se pasan, se pasan, se pasan. La semana pasada me tocó llamarle la atención fuertísimo, fuertísimo a un chico de grado séptimo que ya tiene como 14 años, es decir, ya está casi quedando en extra edad para el grado en el que está, que disfruta muchísimo maltratar a sus compañeros. Entonces, delante de mí, ya el niño, el otro niño, el otro compañerito me había puesto la queja. Profe, yo no voy a trabajar con fulanito porque él le gusta maltratarnos demasiado. Él es muy maldadoso, profe, es muy malo. Nos hace maldad y se ríe, dijo el niño. Entonces el niño se acercó hacia mí porque yo le iba a entregar una hoja para trabajar y este niño al que estaban acusando viene y agarra por esta parte de aquí así con un pellizco así
así con un pellizco, le pellizca la piel al compañerito. Ira, Ira, le dice, Ira, Ira, ya vas a decir que yo lo, pero así lo tenía aprendido, ya vas a decir que yo los trato mal, si yo nada más me juego con ustedes, eso es de puro cariño, eso es puro mamando gallo, pero lo tenía aprendido. Y la cara de sufrimiento al otro niño se le veía y yo le decía, ve, pero suéltalo, muchacho, déjalo quieto que le vas a hacer un morado a ese hijo ajeno ahí, ve. Me dio tanta cosa que lo senté y le dije, hoy no vas a participar de la clase porque no tolero estudiante irrespetuoso. Usted sabe perfectamente que yo con el irrespeto, con estar tocando a los compañeros, con estar tocando un cuerpo que no es suyo, no me la voy. Se sienta y ya sabe que le voy a poner un 1 hoy. Y ya sabe qué le tiene que decir a su mamá cuando me venga a reclamar que por qué razón yo lo senté y le puse un 1. No tolero estudiante maltratador, atrevido. Y lo senté. Y no trabajó durante toda la clase y le puse un 1. Obviamente al final de la clase, me alteré también aquí. Al final de la clase, lo llamé. Fulanito, ven acá. Siéntese ahí que voy a hablar con usted. Lo senté. Hijo, mire, le voy a decir una cosa. Usted sabe que usted no ha tenido un buen desempeño académico en mi asignatura desde principio de periodo porque no presenta el mínimo interés por realizar las actividades, aunque yo he buscado de una y mil formas que usted se acople y que participe. Y todas las clases te las estás llevando de mamadera de gallo, y siempre terminas lastimando a un compañero. Que sea la última vez, caballero, que yo le llame la atención respecto a que usted está procediendo sobre el cuerpo de otro compañero. Porque no lo voy a dudar dos veces en abrir la anotación en el observador, llamarle a madre de familia y hacerle firmar un compromiso convivencial por maltrato y abuso. Obviamente ya en ese punto sí lo estaba amenazando para que le bajara un poquito, 2 rayitas a su comportamiento, porque realmente es terrible el niño, es muy, muy, muy terrible. Y realmente disfruta, es que se le ve la malicia en la cara de cómo disfruta maltratar a sus compañeros. Pero son situaciones que uno tiene que mediar. Afortunadamente nunca ha pasado a mayores, nunca ha pasado a mayores porque realmente nunca ha pasado de pronto de que le mete el pie al chico o de que yo lo cojo con las manos en la masa, porque siempre estoy pilas y hay veces que llego y enseguida lo llamo, fulanito, me hace el favor, pase el pupitre para aquí para el lado de la mesa mía. Se pone aquí al lado de mi escritorio o lo pongo, me hace el favor, lo quiero ver con el pupitre mirando para el tablero, aquí pegadito al lado mío. Ahí va a ser todos los trabajos que vamos a hacer hoy. No lo quiero allá atrás molestando porque usted allá atrás es un peligro. Y toca. Bendito yo conductismo, bendito conductismo de Watson y Skinner, porque definitivamente hay niños que son muy terrenator y no hay otras, o sea, no hay estímulo positivo que se valga con esos muchachos. Así que, ¿está mal usarlo? No, profe, no está mal usarlo. Que recurrentemente tenemos que más bien optar por los refuerzos positivos y los estímulos positivos antes que los negativos, sí. Pero que si de repente tenemos un Terrenator como varios que yo tengo, porque eso es solamente el caso de un solo grado, eche mano de lo que le dijo el señor Skinner y el viejo Watson y hágale una película de terror a ese muchacho para que se quede quieto, porque es el único recurso que hay. Clases con story time. Y story time metida en la película porque yo me apasiono, mi amor. Es como un podcast. Es que no hay clases sin experiencia, profes. Te lo juro. Y cuando tú seas profesor o si eres profesor me vas a dar la razón. No hay clases sin experiencia. Es decir, tu experiencia hace parte de la formación. Si no, no sería formación. Bueno, el constructivismo se viene también como una revolución del cambio, sobre todo cuando el conductismo empieza a plantear este tipo de acciones medio turbias, eh, controladoras, que se inventaron el señor Watson y Skinner y que nosotros modificamos a nuestro antojo y a nuestro favor. Pero llegan Vygotsky y Piaget
y Brunner a decirnos, profe, listo, eso de los estímulos positivos y negativos está bien romántico, está bien espectacular el asunto, puede que llegue a funcionar, pero yo te doy un consejo, profe. Intenta trabajar a partir de que tus estudiantes sean los que construyen su aprendizaje, para que de pronto no te estés desgastando con el tema de que ellos no se saben comportar. Jesucristo, se me metió algo en el ojo. Para que no te estés desgastando con el tema de que ellos no se saben comportar, de que no trabajan en clase, de que no ponen atención, etcétera. Si empiezas a buscar la forma en la que ellos sean partícipes de su proceso de aprendizaje, sean quienes se hagan cuestionamientos y quienes a través de tu orientación puedan responder, dar respuesta a esos cuestionamientos, vas a obtener que tus estudiantes van a solucionar sus necesidades a partir de sus propias habilidades. Entonces, el constructivismo dice que el estudiante es capaz de construir su propio conocimiento a través de el cuestionamiento de la realidad y después de atravesar un proceso de experimentación, la respuesta a los condicionamientos que propiamente el estudiante se hace. ¿Suena loquísimo? Sí, en ese momento era muchísimo más loquísimo, claramente, porque, sobre todo porque no veníamos acostumbrados a orientar las clases de esta forma, es decir, siempre el docente tenía un rol activo en el proceso de formación, siempre tenía un rol activo en el proceso de formación y en este caso del constructivismo, ya ese rol activo no digamos que desaparecía, sino que el docente intentaba mantenerse lo más al margen posible y solamente acudir a orientar al estudiante si el estudiante lo solicitaba. Pero lo intencional en el constructivismo es suministrarle las herramientas necesarias a nivel de información y herramientas, valga la redundancia, para que el propio estudiante sea quien consiga las respuestas a sus preguntas y llegue a la solución de sus propios problemas. Ahora, el señor Piaget, el señor Vygotsky y el señor Brunner, que también fueron promotores del cognitivismo, junto con David Ausubel, también por su parte empezaron a crear sus propias teorías derivadas del constructivismo. O sea, el individuo construye su propio conocimiento a partir de lo que sabe, a partir de lo que se pregunta y a partir de su interacción con el entorno, pero para Piaget dependía de cuán maduro estuviese el cerebro del individuo, mientras que para Vygotsky dependía de cuánto más allá de su entorno inmediato se le permitía explorar al individuo, ¿sí? Independientemente del grado de madurez de su cerebro, como el otro más conocedor, o sea, la persona que orientaba a ese individuo, le permitía establecer límites, pero también avanzar en la exploración de su entorno. Entonces, para Piaget se llama teoría del desarrollo cognitivo y para Lev Vygotsky se llama teoría del aprendizaje social. Juego de roles apalancándose en sus intereses. Muy buena opción, profe Elvis. Excelente. Complicado es enseñar a alguien que no quiere aprender. Profe Marjorie, tú intentas motivar a través de esos estímulos positivos, pero realmente mm, no puedes forzar los procesos, ¿sabes? Claro está que para ese tipo de situaciones en donde tú identificas que el individuo no tiene el interés, entonces tú debes atravesar un debido proceso, que es el llamado a padre de familia,
poner en contexto al papá de lo que está sucediendo en el aula, no contigo, sino recopilar información de los otros docentes. Em, Dejar por escrito los llamados de atención en observador, dependiendo de las faltas que cometa el estudiante, si son faltas leves o graves, y ir llenando de requisitos la hoja de vida del estudiante, para que en su momento, cuando se le dé el año por perdido, no tengas tú como docente que dar el brazo a torcer y pasarle la materia o pasarle el año, porque simplemente no tienes cómo demostrar que el estudiante no ha estado haciendo su trabajo de estudiante. Entonces hay que acatar el debido proceso. El juego de roles es lo mismo que aula invertida. No, profe Gilka. Juego de roles es cuando tú asignas a través de una dinámica X o Y responsabilidad a cada uno de los individuos o a una serie de individuos de un equipo de trabajo. Entonces, tú vas a ser de mediador, tú de relator, tú de constructor, tú vas a ser un buscador, tú vas a ser un líder, tú vas a ser un, etcétera. O sea, a cada quien le das un rol, una tarea, una responsabilidad, vamos a llamarlo así, una responsabilidad. El aula invertida es, por otra parte, cuando lo que se hace comúnmente en clase, que es que tú ambientas la clase, haces un proceso de estimulación cognitiva, explicas un tema y luego realizas una actividad, se hace de manera al revés. A veces dejas la actividad para la casa. Bueno, esta vez va a ser al revés. Tú vas a poner a que ellos sean los que vean el tema, explicaciones, videos, lecturas, libros, análisis, etcétera, sobre el tema que tú vas a explicar, que lo lean, que lo analicen, que visualicen el video, que escuchen el podcast, que analicen la canción en casa y que al aula simplemente traigan dudas y van a trabajar la actividad que corresponde al desarrollo de ese tema. Es invertir el rol de los trabajos en clase. No explicar y dejar la tarea para la casa, sino buscar la explicación en casa y venir al salón a realizar la tarea. Bueno, entonces, estos postulados de Vygotsky y Piaget sobre todo, que también asociados al cognitivismo, ambos movimientos pedagógicos surgidos a mediados del siglo XX. Posteriormente, el cognitivismo se centra en analizar cómo funciona acá dentro nuestra maquinita, cómo es que nosotros realizamos ese proceso de metacognición en el que percibimos el medio, recibimos una información, la almacenamos, la procesamos, la almacenamos y eso se convierte de una u otra forma en aprendizaje significativo o en información irrelevante que posteriormente nuestro cerebro desecha. Entonces, el cognitivismo busca estudiar los procesos de reorganización mental como aprendizaje. Precursores, también está el señor Piaget y Bruner, y entra un nuevo autor que es el señor David Ausubel. Entonces, vamos a pasar a analizar esas teorías de esos señores. Primero vamos a analizar cómo funciona la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, donde este señor nos dice que va a depender de cuán maduro esté nuestro cerebro para que nosotros podamos atravesar una etapa, de una etapa a la otra y podamos ejecutar una tarea que corresponde a X etapa y no a la anterior o no a la futura. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargar. Bueno, según el señor Piaget, esas etapas, según el señor Piaget, esas etapas las atravesamos todos los individuos y la mayoría de las acciones que desarrollamos están encausadas en esas etapas. De hecho, él las establece porque obviamente duró mucho tiempo estudiando el comportamiento humano y se dio cuenta que muchas veces los niños no
eran capaces de ejecutar X o Y actividad a menos que ya pasaran de la etapa de las operaciones simples a la siguiente etapa. Lo mismo cuando estábamos ya por cumplir los 9 a los 10 u 11 años, también teníamos la capacidad de analizar el mundo de una forma diferente. Sin embargo, para Vygotsky no era así. Aunque fueron, digamos, aunque ambos influyeron en el planteamiento del constructivismo como corriente pedagógica, cada uno por aparte creó su postulado basado en sí, la necesidad de que nosotros adquiríamos el conocimiento a través de los estímulos del medio, pero Piaget decía que era debido a la madurez de nuestro cerebro y Vygotsky lo planteaba de una forma distinta. Entonces vamos a analizar qué decía esa teoría del desarrollo cognitivo o del desarrollo social de Lev Vygotsky. Listo, entonces, por la parte de Vygotsky está que es más influyente para el aprendizaje del individuo y para que el individuo construya su conocimiento a partir de sus experiencias, la forma en la que ese individuo interactúa con lo que tiene alrededor y los estímulos que recibe del medio, que son los que configuran el aprendizaje de ese individuo. De la forma de Piaget o de la forma de Vygotsky, lo cierto es que en la actualidad el constructivismo es una de las corrientes pedagógicas más utilizadas. Decía el profe por allá arribita que él veía que en las universidades, institutos técnicos y muchas instituciones se basaba el aprendizaje em, en explicar una lección muy someramente y dejar al estudiante por su cuenta para que tomara decisiones respecto al tema que se estaba tratando y sacara conclusiones. Bueno, eso hace parte del proceso del constructivismo. Lo que sucede es que de pronto se malentiende un poco cómo funciona esta corriente pedagógica y entonces lo que hacemos entra en la mediocridad y pretendemos que sin enseñar al individuo a buscar herramientas, sin enseñarlo a crear posibilidades, sin enseñarlo a cuestionarse, pretendamos que él obtenga soluciones o busque respuestas cuando no tiene todas las herramientas anteriores. Y obviamente esto va a depender muchísimo de algo que se conoce como pensamientos de orden superior o inferior. Y eso sí tiene que ver mucho, no con la madurez del cerebro, sino con la forma en la que se desarrolla el proceso de formación del individuo, en donde es imposible que yo le postule a un chico la explicación de un tema a partir de, no sé, a partir de la necesidad de que cree una propuesta cuando la fase de crear es un pensamiento de orden superior y él ni siquiera está en la fase inicial que es la de comprender, que es un pensamiento de orden inferior. Eso lo vamos a ver un poquito con más calma cuando hablemos de taxonomías en la creación de objetivos, pero el punto es que todo debe atravesar un proceso para que pueda surtir un efecto deseado. Entonces yo no puedo pretender que mi estudiante se acople a un modelo constructivista cuando yo no lo estoy ayudando a construir, ¿sí? Porque para que esa construcción se dé, no solamente es mediado por el interés del estudiante, la motivación y la iniciativa del individuo, sino también con la orientación propicia del docente, que en los niveles inferiores le deben enseñar a ese muchacho o a esa muchacha a crear posibilidades a partir de información que se le está suministrando, para que se pueda dar el aprendizaje a través de esta corriente pedagógica. Listo. Por último, vamos a abordar
los pensamientos de Brunner y David Ausubel para que podamos cerrar el tema del constructivismo y cognitivismo. Bien. Déjenme abrir aquí el otro archivo. Cognitivismo. Cognitivismo. Me dices que tuve una experiencia. Yo impartí la clase. Al terminar, los estudiantes me pidieron que diera una demostración. Esto ayudó mucho más a la comprensión de la clase, fortaleció mucho más rápido el aprendizaje de la temática. Muy probablemente eso está asociado a una corriente que le vamos a ver más adelante, creería yo que el día de mañana, que es el aprendizaje significativo. También se puede dar a través del aprendizaje por descubrimiento o el aprendizaje experiencial, que ambos juntos dan casi el mismo resultado que el aprendizaje significativo. En pedagogía hay que entender muchas cosas y es que después que empiezan a surgir todo este tipo de corrientes, ustedes saben que siempre va a haber personas que plantean cosas, pero que como están al otro extremo de la tierra, en donde yo no los conozco ni ellos a mí, entonces yo puedo estar planteando mi idea con un nombre y el otro puede estar planteando su idea con otro nombre y resulta que estamos basándonos en los mismos principios, pero ni yo sé que eso existe ni él sabe que yo existo. Profe Caro, como tú estás en un área que es más práctica que teórica, entonces recurrentemente vas a tener que acudir a pedagogías que estén asociadas hacia la parte experimental, hacia la parte de hacer, de poner en práctica lo que estás enseñando, ¿sí? El aprendizaje experiencial hace parte de eso y también el aprendizaje significativo. Más allá de la consolidación de una experiencia, de un conocimiento, es que quede también la experiencia en el estudiante. Bueno, vamos a observar qué se plantea acerca del cognitivismo ya para cerrar. Me agrada que este chico hace videos para que los universitarios puedan comprender ciertas cosas. Entonces su forma de narrar y también la forma de animar sus videos me parece eh, que conecta. De hecho, fue también un punto de inspiración para un proyecto que yo planteé en la institución y que de hecho categorizó a el nacional, o sea, nos presentamos a departamentales y pasamos a la fase nacional con ese proyecto, que fue trabajar algo de folclore, del folclore de acá del lugar donde yo vivo, a través del dibujo anime. Bueno, entonces, en la fase del cognitivismo la cerramos allí. Les iba a compartir algo acerca de David Ausubel
que es precursor del cognitivismo, pero la mayoría de registros de Ausubel están enfocados hacia el aprendizaje significativo porque fue la corriente pedagógica en donde él mayoritariamente hizo aportes. El cognitivismo fue como una etapa. Fue una etapa, no fue algo en lo que él se quedó mucho tiempo y de hecho tampoco fue una corriente que duró mucho en el tiempo, porque se entendió que estaba muy asociada a lo que planteaba el constructivismo y que luego el mismo Ausubel la fusionó con el constructivismo para que así diera producto a la teoría del aprendizaje significativo y más adelante la tomó Gardner como punto de partida a partir del tema de la experiencia, pero la direccionó hacia los intereses de cada individuo para el aprendizaje a partir de las inteligencias múltiples. Entonces, para el día de mañana vamos a hablar, les voy a mostrar un tris para que también igual queden antojados. Vamos a hablar de 3 teorías que son mucho más contemporáneas, mucho más actuales, mucho más modernas. Ya están finalizando siglo XX, empezando siglo XXI, pedagogía crítica, aprendizaje significativo y teoría de las inteligencias múltiples. Y vamos a hablar de una pedagogía cuyo precursor es colombiano, ¿sí? Una pedagogía que se ejecuta en Colombia y que su autor es colombiano. Entonces, los invito a que mañana no dejen de asistir. Cuando digo mañana, no es mañana sábado, o sea, es mañana el próximo día que nos vemos, que cuando es el lunes. ¿Listo? Plazo para pagar el certificado es hasta mañana. Profe Claudia, hasta mañana tenemos la opción de pronto pago. ¿Qué es el pronto pago? Es cuando tú realizas tu aporte de manera anticipada y por eso vas a recibir unos beneficios adicionales. ¿Sí? Yo te recomiendo, guiño, guiño, que lo hagas porque eso te favorece en la certificación. Te puedo regalar los números de cuenta, yo no los manejo, pero te puedes comunicar con los asesores o en los grupos de WhatsApp logísticos, se han pasado ya, según comentaron en el chat de Zoom, los números de cuenta. Profe Guillermo, y créeme que es una excelente labor porque em, toda actividad, vamos a decirle toda área o campo de conocimiento en el cual el chico deba utilizar más de un sentido, más de uno de sus 5 sentidos, y también deba vincular su parte motriz para la resolución de actividades, es una dinámica de estimulación. Y si eso se refuerza con cosas que entran a través de su oído y viajan hasta su cerebro, eso se va a instaurar allí. Entonces, el niño va a ser un éxito o un fracaso dependiendo de cuánto tú afiances sus competencias y habilidades al respecto. Mañana o el lunes. Oye, ustedes están ni mis estudiantes. Si hoy es viernes y yo a mis estudiantes les digo mañana, ellos piensan que es mañana. Ellos saben que sábado no hay clase. Ustedes saben que mañana no hay clase. Pero falta el convenio para hacer el pago. Profe del usuario Lenovo, te reitero, contáctate con un asesor y con él puedes hablar acerca del tema. Certificados concursos válidos para concurso docente en Colombia, usuario Music. Primero que todo, válidos es con V. Y segundo, sí, claro que son válidos. Nuestros certificados están avalados por el Ministerio de Educación Nacional colombiano porque nosotros estamos bajo la normativa que regula la educación no formal. Y estos certificados te sirven para sumar puntos en tu hoja de vida en la etapa de valoración de antecedentes. ¿Por qué no publican los celulares de los asesores? Profe Diógenes, a veces con regularidad por el chat
se suele dar el número de uno que otro asesor, pero es más seguro cuando tú le escribes de manera directa al asesor desde el grupo de WhatsApp. Profe Alba, muchas gracias por tu comentario extraído de nuestro amigo único e inigualable ChatGPT. Profe Vallardo, cuéntame si estás en algún grupo de WhatsApp. Si lo estás, tú te vas allí, tú te vas a ir a donde está. Mira, te voy a mostrar. Este es el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Míralo. Tú te vas a ir aquí arribita y vas a deslizar. Y aquí donde dice integrantes, siempre va a aparecer acá, mira, administradores. Entonces tú pinchas allí y le vas a escribir, mira, a esa persona que aparece como administrador. Obviamente no me vas a escribir a mí porque yo solamente soy profesora, no soy administrativo y no te voy a saber dar información acerca de pagos. Pero los otros 2 o 3 números que aparecen siempre como administradores en esos grupos, regularmente sí te van a ayudar con la información de los aportes. ¿Listo? Hagan su diligencia, no me van a dejar mal porque yo les estoy explicando bien cómo deben hacer el proceso. ¿Ok? Eso. Por otro lado, su aporte hace que esta sala se mantenga abierta para que usted me encuentre a mí aquí sentadita a las 6:30 p.m. por 9 días mientras nuestro diplomado se ejecuta y que yo tenga la mejor de las disposiciones para explicarle todos estos temitas pedagógicos. Y obviamente con la mejor actitud. Sí, profe Juan Carlos. Yo no estoy en la lista, profe Isabel, no tenemos lista. Carolina Mago dice, en los grupos está toda la información. ¿Listo? ¿Qué vale el diplomado? ¿Quiénes han estado atentos al valor del diplomado? Yo creo que tiene un costo de 97.000 pesos colombianos si no estoy mal. Si no estoy mal, no me crean. Listo, viste, confirmado. 97.000 pesos colombianos y por pronto pago hasta el día de mañana te dan un obsequio especial. Así que yo que tú voy y le escribo rapidito a los asesores para que me den ese otro certificado. ¿Oíste? Facilito por Nequi, ¿verdad? ¿Cuánto es en dólares? Bueno, me va a tocar llamar al coordinador para que les explique de nuevo. Bueno, el día lunes nuevamente ampliamos esa información. De todas formas, mañana aprovechen y hablen con sus asesores para que puedan engancharse allí en la oferta de pronto pago. ¿Listo? Yo los dejo, es todo por hoy. Muy, muy feliz fin de semana, que se lo gocen, coman pixita, coman helado, véanse una peli y no se desordenen. Chao, chao.